Se está grabando la llamada. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a proyectarles. Ok, ¿vale? Todos deberíamos de estar viendo en este momento una diapositiva que dice sistema muscular y en este caso potencial de acción. Ok, creo que todos la estamos viendo. Perfecto. Bien, ya en la clase anterior estuvimos viendo cartílago, huesos. Hoy vamos a ver musculitos, ¿no? Algo súper importantísimo a la hora de hablar de la anatomía de nuestro cuerpecito. Ya estuvimos viendo hueso, articulaciones. Ahora vamos con músculo, que también tienen una parte muy importante y que son la base fundamental para movernos, básicamente. Bien, como primer pregunta de examen que tú debes ya de conocer, o que ahorita te voy a dar a conocer, es la clasificación de los músculos. Tú tienes músculo liso, como su nombre bien te lo dice, músculo liso, que se encuentra principalmente en vísceras, como cuáles, tubo digestivo, útero, vasos sanguíneos. Tienes también músculo estriado. Músculo estriado es esquelético, que se va a encontrar prácticamente a nivel del esqueleto, el famoso músculo esquelético. Y tienes más aparte otro músculo, que es el músculo cardíaco, que como su nombre lo dice, nada más se va a encontrar en corazoncito. Aquí vemos esta otra imagen muy bonita donde vemos al músculo cardíaco, el músculo esquelético y el músculo liso. Y aquí lo estás viendo, músculo cardíaco, muy bonito. Músculo esquelético está extremadamente organizado y el día de hoy vamos a ver principalmente a este músculo, cómo es que está extremadamente organizado. Y el músculo liso, que sí, al igual que los otros, no presenta esa organización. Se ve como que no tiene tanto un orden. Pero lo que viene siendo músculo cardíaco, que sí lleva una orden, pero no le va a ganar sobre todo a quién, a músculo cardíaco que está extremadamente organizado. Ahorita vamos a ver cómo se organiza. Ok. Al igual como empezamos viendo los huesos, tenemos que empezar con lo que viene siendo los tipos de músculos. Son muchísimos músculos, ¿ok? La finalidad de la clase no es que te aprendas todos, sino más bien es que comprendan cómo es que funcionan o cómo es que convergen. Tenemos principalmente los músculos orbiculares, músculos planos, músculos largos y músculos cortos. Esta clasificación es muy sencilla, pero es importante que la recordemos. Ahora aquí, si tú buscas en Google o en cualquier plataforma de tu preferencia y le pones diagrama de músculo, te van a aparecer imágenes muy similares a esta o incluso esta misma imagen. Yo escogí principalmente esta imagen porque es la más sencilla y con la que vamos a ir trabajando. Ok, vamos a ir por regiones. Como vuelvo a retirarte, son muchísimos músculos y ver todos los músculos prácticamente nos acabaríamos 2 semanas. Pero como tú ya conoces medianamente unos, vamos a ir parte por parte y viendo cuáles son los más importantes y cuál es la finalidad de los mismos. En este caso vamos a empezar principalmente con la cabeza. Y otra cosa que tienes que empezar a conocer son los músculos de la masticación, ¿ok? Los músculos de la masticación, esa es otra pregunta clavada de examen, que es el músculo temporal, se llama así literalmente músculo temporal porque está en el hueso temporal, músculo macetero y el músculo pterigoideo interno y pterigoideo externo. Estos son, pregunta de examen, ¿cuáles son los músculos de la masticación? ¿Ok? Y son 4, vuelvo a repetir, músculo temporal, músculo macetero y los 2 pterigoideos, tanto el interno como el externo, ¿vale? Vamos a ver qué función tiene cada uno de esos musculitos que sí son súper importantes que los vuelvas a recordar. Bien, esta es otra imagen más sencilla, pero lo que nos dice cuál es la función de cada uno de ellos. Tenemos músculo temporal, que dice, eleva y retrae la mandíbula, llevando la mandíbula hacia atrás. Músculo temporal. Músculo macetero,
que es este. Dice, eleva la mandíbula, cierra la boca. Y te voy a recordar cuando eras una persona muy joven y te llevabas algo a la boca y ¿qué te decía mamá? No, escúpelo. Y tú no querías escupir lo que te habías metido a la boca. ¿Qué es lo que hacía mamá? Con tus dos dedos te agarraba esta parte de los cachetes y te abría la mandíbula. ¿Por qué lograba mamá abrirte la mandíbula? O incluso si tú eres mamá y quieres hacer ese truco, ¿por qué abrimos la mandíbula cuando hacemos esto? Llevamos los dedos a las mejillas, inténtalo, vas a darte cuenta que se vence y se abre la mandíbula. ¿Por qué? Porque estamos directamente, ¿qué? Sobreestimulando al macetero. Estamos venciendo al músculo macetero. ¿Para qué? Se abra la mandíbula. Porque ¿cuál es la función de este músculo macetero? Que eleva la mandíbula y cierre la boca. Se cierra la mandíbula. Entonces, cuando mami nos hacía eso, de que a ver qué te metes a la boca, chamaco, te agarraba aquí, lo que hacía que era vencer al músculo macetero, por eso cedíamos y abríamos la boca. En contraste, tenemos al músculo pterigoideo medial y pterigoideo lateral, que es lo mismo, pterigoideo interno, pterigoideo externo. ¿Qué funciones tienen? Dice, eleva la mandíbula y colabora con los movimientos de la lateridad. O sea, los movimientos laterales. O sea, es lo que permite que tú puedas hacer esto con tu mandíbula. Incluso si eres muy atenta y haces este movimiento, te vas a dar cuenta que también se mueve poquito el temporal. Intenta morder, muerde hacia el aire, vas a darte cuenta cómo es que se empieza a mover. Porque esos son los músculos de la masticación. En contraste, el pterigoideo lateral simplemente abre la mandíbula, o sea, la protuye. Es lo que hace que se abra tu boca. Entonces, si yo te pregunto del examen, ¿cuáles son los huesos, o lo mejor dicho, los músculos de la masticación? Es el músculo temporal, el músculo macetero y los dos pterigoideos, sea interno o externo, o también los puedes encontrar como medial o lateral, ¿ok? Hasta aquí, ¿vamos bien con esos pequeños 4 musculitos? ¿Ok? Son muy sencillos, bueno, ya los debes aprender, ya debes de dominarlos ahora. Vamos a pasar con otro grupo de músculos que aquí sí hay un poquito más ya de nombres, que son los músculos de la mímica. Esa es la bibliografía que yo traigo de base. Si tú buscas en otro libro, a lo mejor te pueden aparecer como músculos faciales, músculos de la cara o músculos de las expresiones faciales. Incluso alguna referencia decía músculos de las fascias de la cara. O sea, es lo mismo. Hacen referencia a las mismas estructuras que son todos los músculos que van a trabajar en conjunto para que tú puedas sonreír y puedas tener expresiones. Por eso también se les conoce como los músculos de la mímica. Aquí lo importante, además de que te aprendas sus nombres, es que todos los músculos de tu cara, todos los músculos faciales, van a estar inervados por el séptimo par craneal o el séptimo nervio craneal. ¿Que cuál es su otro nombre? Pues también recibe el nombre de nervio facial. Entonces, podemos ver aquí algunos músculos muy interesantes, el orbicular de los párpados, el cigomático mayor, el cigomático menor, el bucinador, que es el que te permite soplar, la plástima, el deprusor del ángulo de la boca, el mentoniano. O sea, hay muchísimos músculos. Todos estos trabajan en conjunto para que tú puedas tener expresiones. Pero en conjunto, todos estos músculos son los encargados o son inervados, mejor dicho, por el par craneal número 7 y que su número es el facial, ¿vale? Y aquí es donde quiero correlacionarte esto. ¿De qué me sirve a mí aprenderme la inervación y los músculos de la cara? Bien, aquí tenemos al nervio facial, que dijimos que es un nervio que inerva la cara, pero no únicamente va a inervar a los músculos de la cara, sino que también va a inervar los anexos de la cara, como cuál va a inervar las glándulas lagrimales, glándulas salivales, la boca, va también inervar a lo que viene siendo al oído, va a meter su cucharita ahí. Es algo importante, nervio facial no únicamente es motor, es un nervio mixto. ¿Y para qué te estoy enseñando esto?
para que tú puedas diferenciar cuándo tenemos una parálisis y cuándo el paciente se va a estar EVCeando, va a tener un evento vascular cerebral, un evento vascular cerebral o un ACV, un accidente cerebrovascular. Porque muchas veces eso es bien común. Llega el paciente a urgencias y dice, no, es que me duele mucho el oído, y dice que se le paraliza la mitad de la cara con la famosa embolia, y dice, estoy muy estresado. Entonces tú como buen enfermero o buena enfermera vas y le tomas la presión, ¿no? Dices, no, este paciente se está EVCeando, tiene un EVC hemorrágico por un aumento de la tensión arterial. Le tomas la presión y ves que se encuentra normal. El paciente sigue estando consciente, pero sigue todavía refiriendo molestia en el oído. Entonces, aquí viene una de las perlas de la clase, que es cómo diferenciar un EVC de una parálisis de Bell o la famosa parálisis facial. Esta animación que me encontré está muy padre porque nos habla precisamente de cómo es el nervio facial. Vemos que el nervio facial, al igual que todos los nervios de nuestra carita, están ¿qué? Están cruzados. Vamos a ver qué me dice la animación. Todo es el par craneal número 7, recuerda. La señal viaja por ambos lugares y va a inervar a todos los músculos de la carita, todos los músculos faciales. ¿Ok? Cuando hay algún tumor, que únicamente se encuentra a nivel del nervio, vemos que hay una parte de la carita que no se levanta. ¿Ok? Cuando a lo mejor esto ocurre a nivel de los núcleos nerviosos, que observamos, que solamente en la mitad de la carita se levanta. Ok. Entonces, una constante que tú debes de ver en este momento es esto. ¿Cómo puedo diferenciar con una parálisis, conociendo la anatomía y la inervación de los músculos de la cara, a un EVC? Número 1, algo importante. Parálisis, dijimos, o mejor dicho, músculos de la mímica, todos son inervados por lo que viene siendo el par craneal número 7, o sea, todos los músculos. Cuando tenemos un paciente que en este caso tiene parálisis, también podemos observar que también tiene parálisis a nivel de la frente. Ok, a nivel de la frente. No presenta arrugas. En comparación de un paciente que a lo mejor está sufriendo de evento cerebral vascular o un EVC, sí presenta lo que viene siendo las arrugas en lo que viene siendo la frente. ¿Por qué? Porque el daño no viene directamente de quién, del nervio, sino que el daño viene directamente desde más atrás. Más aparte, el paciente con la parálisis de Bell va a referir otras sintomatologías. Puede llegar a referir xeroftalmia, que son ojos secos, xerostomía, o sea, disminución en la cantidad de saliva, hiperacusia. No necesariamente son tus acúfenos, que es el famoso pitido en el oído, sino hiperacusia, que el paciente va a tener muy poca tolerancia a lo que viene siendo los ruidos, o cualquier ruido lo va a sentir como si le estuvieran gritando aquí. Igualmente, pérdida del gusto. Si tú tienes un paciente con hiperacusia, que a veces llegan muchos, que es un paciente que está estresado, que tiene 20,000 trabajos, que más aparte te dice, ¿sabe qué, enfermera? Es que siento que ya se me paró la mitad de la cara y me duele el oído y siento que mi boca está seca. Y tú me dices, no, pues está ya infartando, es un infarto cerebral y lo mandas a código ictus y después lo regresa. ¿Por qué? Porque dijimos que el nervio facial no únicamente inerva puro músculo, sino que a todos los anexos de la cara. Toda la cara. Si el paciente tiene xeroftalmia, o sea, que no produce lágrimas, es porque también el nervio facial está fallando. Si el paciente tiene hiperacusia, es porque también el nervio facial está dañado. Si tiene la boca seca, si tiene disminución en el gusto o pérdida del gusto, es más probable que este paciente sí tenga la famosa parálisis de Bell. Y más aparte, cuando tú lo observas, puedes ver que no tiene arrugas en lo que viene siendo la frente, porque el nervio facial inerva toda la cara, todos los músculos de la cara. En contraste, cuando hay un evento vascular cerebral, el daño viene de más atrás. Sí, el paciente no va a poder sonreír de manera simétrica, pero como no es toda la cara, si eso está encargado meramente por el par craneal número 7, este pacientito sí va a tener arrugas en lo que viene siendo la frente, en comparación con este pacientito que vemos que no. Directamente no hay arrugas, ¿vale? Hasta aquí, ¿me entendieron por qué es importante comprender la anatomía
y la inervación. Eso es la diferencia bien marcada en un servicio de urgencias y es bien frecuente que a veces lo manden pues, a neurología y te den la regañeza de tu vida, ¿no? Porque sí pasa. Entonces, si sospechas de un paciente que tiene mucho estrés, que más aparte viene con hiperacusia, la mitad de la cara está paralizada, pero también la frente, más aparte te menciona que tiene pérdida del gusto, es una parálisis de ver. Pero si no presenta eso y más aparte presenta otras condiciones, por ejemplo, algún tipo de afasia, sea afasia de Broca, afasia de Wernicke, bueno, pues eso ya es otra historia, ¿vale? Si les doy neuro, estaremos viendo estas diferencias más adelante. Pero quiero que vean que para eso sirve la anatomía y la fisiología, para poder comprender cuándo sí y cuándo no. Bien, esa es la importancia de aquí. Bien, ya pasamos de cabeza, vámonos con otra parte que tú ya conoces muy bien, que en este caso es la extremidad torácica, la extremidad superior o los brazos. Tú ya conoces perfectamente a esto, que conforma, o mejor dicho, forma parte del esqueleto apendicular, y que tenemos aquí tu famosa cintura escapular, con tu hermoso y poderosísima escápula, o también llamado omóplato, donde se va a introducir el húmero a través de tu articulación glenohumeral. Ok, perfecto. Todos los huesos que conforman tu brazo ya los conoces. El húmero, el cúbito, el radio y los huesos propios de la manita. Ok. Entonces, esta imagen que me encontré en internet y la busqué a propósito porque no están acomodados adecuadamente los músculos. Aquí dice que este es bíceps. Pero ¿por qué llama que este es bíceps? Porque este llama que es deltoides. Bien. Ahora, aquí puede haber una confusión. Siempre hemos dicho que bíceps es este, ¿no? ¿Por qué se le llama bíceps? Y por qué aquí en la imagen yo la escogí a propósito para que veas que no hay que creerse de todo lo que viene en internet o no creerlo así tal cual como viene. Entonces, pero ese es el deltoides, ¿no? Se supone que el del hombrito es el deltoides, el que parece como un caparazón de tortuguita. Puede haber esta confusión. ¿Por qué? Bíceps hace referencia, mejor dicho, a que el músculo se divide en dos vientres, ¿ok? Por eso bíceps se llama bíceps y tríceps se llama tríceps, porque se divide en tres vientres. Y aquí los estamos viendo. Esta imagen es muy sencilla, pero nos explica a grandes rasgos cómo funcionan nuestros músculos. ¿No tienes aquí al deltoides, que siempre le digo a mis alumnos que parece como una tortuguita, que sirve para darle protección y estabilidad al brazo? Tenemos aquí al bíceps, que se llama bíceps porque se compone de dos vientres. Tenemos aquí al tríceps, se llama tríceps porque se compone de tres vientres. Y una vez que dejamos los músculos del brazo, vámonos con los del antebrazo. Y vemos que en conjunto estos músculos son los músculos flexores del antebrazo. Los músculos flexores del antebrazo son los que van a permitirte que tú puedas abrir y cerrar tus manos. A nivel de las manitas o de las manitos, no hay casi músculo, casi no hay tejido muscular. Aquí funcionamos básicamente como si fuéramos una palanca. Si tú quieres agarrar un lápiz, literalmente quieres hacer esto, no lo hace directamente la mano, la inervación y el movimiento viene desde el antebrazo. Y voy a descubrir, este ejercicio lo vas a hacer conmigo, ¿vale? Tienes aquí tu hermoso antebrazo, lo vas a dividir en tres porciones, ok. En el tercio medio, con tu dedo pulgar vas a buscarlo. Voy a poner yo mi mano flojita, 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 y vas a buscar dónde se encuentran tus músculos flexores. Vas a empezar a buscar. Cuando los encuentres te vas a dar cuenta de que solitos, su mano te empieza a mover. Pon tu mano floja y aprieta donde encontraste que es más o menos en el tercio medio. Vas a darte cuenta que se empieza a aflojar. Este ejercicio lo puedes hacer con otra persona. Hacerlo contigo es un poquito más difícil porque estás consciente. Pero si lo haces con otra persona y buscas igualmente aquí los músculos flexores del antebrazo, dices, pon tu mano flojita y le buscas aquí en el tercio y vas a darte cuenta que se empiezan a mover. Y a ver si lo encuentro más. Ahí están. Aquí están. Se mueven un poquito. Tú no lo vas a percibir también porque a final de cuentas tú eres consciente. Inténtalo hacer ahora con tu otro familiar, ahora que te lo encuentres en tu próxima reunión familiar o ahorita que está el mundial, en el próximo partido, y haz esto con todos tus familiares para que veas que ahí están los músculos.
¿vale? Entonces, eso es algo importante. Ahora, más aparte recordar, ¿cuáles son los 3 músculos que permiten que tu brazo tenga toda la movilidad? Habíamos dicho que eran los músculos del manguito de los rotadores. Aquí no se alcanzan a ver porque esos son más internos. ¿Quién los está tapando? El deltoides y el redondo mayor. Ah, pero ya más o menos te puedes acordar. ¿Recuerdas que mi escápula tenía una espinota? Y ese proceso espinoso te da la pauta. Entonces, voy a volverte a repetir los músculos que forman al manguito de los rotadores, que son los que permiten que tu brazo pueda hacer su función. Porque esa sí o sí es pregunta de examen. Dijimos que es el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el redondo menor. Y aquí estamos viendo al hermano mayor. Aquí estamos viendo al redondo mayor. Lo que hace es estabilizar sobre todo esta función. ¿En conjunto con quién? Con el deltoides, que parece como que este caracolito, este caparazón de tortuguita. ¿Ok? Ya vimos el bíceps, ya vimos al tríceps. Dime, Brenda. Perdón, profe, ¿dijo que esos eran de qué? Del manguito de los rotadores. Gracias. Acuérdate. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. ¿Vale? Acuérdenselos porque son preguntas de examen. ¿Cuál fue el último, perdón? El subescapular y el redondo menor. Gracias. ¿Vale? No, al contrario. Entonces, hagan este ejercicio de los músculos flexores del antebrazo para que vean cómo es que funcionan realmente nuestra mano. Es un ejercicio bien curioso. Además, podemos ver más músculos, el pectoral mayor, el pectoral menor, los serratos, entre otros más. Hay otro grupo de músculos que se van a encontrar en la parte posterior del paciente, el cual es el trapecio. Lo voy a marcar. Es un músculo extremadamente largo. Recibe ese nombre, de hecho, voy a agarrar uno más grueso. Recibe ese nombre porque, bueno, pues como que parece un trapecio. Un músculo muy largo, que tiene tanto una parte cervical, la parte torácica, hasta incluso una parte lumbar. Este músculo lo que se hace es mantenerte, ¿qué? Recto. Por eso cuando tú cargas mal, o cuando a veces estás mucho tiempo en una sola posición, como que te duele volver a enderezarte. Y es ahí donde te colocas tu famoso Ultra Bengay y demás, para pues que te recupere. Que únicamente es un anestésico con un AINE y pues un montón de eucalipto, por eso arde mucho, ¿vale? Pero ese es otro músculo importante que se encuentra en la parte posterior. ¿Son muchos músculos? Vamos a enfatizar. Bien, vámonos ahora con los músculos de la pierna. Tú ya conoces los músculos de la piernita y también sus huesos, están muy sencillos. Tienes al fémur, tienes a la rótula, huesos de samoideo, tienes a la tibia y peroné, más aparte los huesos propios del pie y del tobillo. ¿Qué músculos vamos a tener aquí? Número 1, tenemos principalmente al sartorio. Sartorio es un músculo que ayuda a darle estabilidad a la pierna. Mira desde dónde sale. Desde la espina ilíaca anterosuperior de la pelvis, que es este cachito aquí como esta espinita. Y básicamente llega ¿hasta dónde? Hasta el otro lado del periné, del peroné, la tibia, ¿vale? Entonces, es un músculo extremadamente largo. Se llama sartorio. Su finalidad de este músculo es darle estabilidad al cuerpo. Y voy a recordarte aquella época que era un poquito oscura, por allá de unos 5 años, ya 2020, 2021, sabes que por ahí había un bichito haciendo de las suyas. Y pues a veces se daba la casualidad de la vida que tú tenías que inyectarte. Sí, tú eres enfermera, tú eres enfermero, pero tu familia a lo mejor no vienes de familias enfermeros. Entonces, a lo mejor tú te enfermaste. ¿Y quién te va a inyectar a ti si tus familiares no saben? Y alguien dirá, bueno, pues con un espejo y me inyecto en el glúteo, que no dudo que se pueda, pero es más riesgoso. ¿Hay más riesgo de qué? Riesgo de que se doble la aguja, de que se rompa la aguja y de lesionar algún vaso o algún nervio importante. Porque la perspectiva, a pesar de que sea un espejo,
no es la misma. Entonces, cuando tú te vas a autoinyectar, que sí se puede, y yo me recuerdo en esas épocas de COVID que yo me enfermé, y pues en mi familia nadie sabía inyectar porque mi hermana también se enfermó, entonces dije, bueno, pues me la tengo que rifar yo, pero ¿dónde lo voy a hacer? Y va a ser precisamente en los músculos del muslo. Vamos a encontrar principalmente a los músculos del vasto. Compañero Francisco, ¿tienes tu micrófono encendido? A ver, dejen silencio a Francisco porque compañerito Francisco, ¿tienes tu micrófono encendido? A ver, un tantito. Listo. Ahí está, creo que ya. Vamos a volver a compartir. Disculpen esa interrupción, pero es que había mucho ruido de fondo. Vale. Entonces, cuando tú te vas a autoinyectar, ¿cuál es el músculo predilecto para esto? Siempre van a ser los vastos. Aquí tenemos al recto femoral, se llama recto femoral porque cubre prácticamente todo el fémur, sartorio, vasto medial y vasto externo. ¿Por qué vasto externo y no el recto femoral y todos los demás? ¿Por qué siempre ese? Y para esto voy a utilizar la otra pantallita donde te puedes rayar para especificarte mejor dónde es que se crea esto. Vamos a añadir una imagen, que es esta. ¿Vale? Vamos a bloquearla. Y tú deberías de estar viendo en este momento la misma imagen, pero ahora es donde te puedo rayar. ¿Si se ve o no se ve? Ok, bien. ¿Cómo empezamos o por qué nos vamos a autoinyectar siempre en el vasto externo? Y aquí viene un tutorial de 5 segundos, cómo es que yo me autoinyecté, porque pues, también no sabía, mi familiar no sabía, no se puede. Y pues con un espejo hay mucho riesgo de que te puedas lastimar. Muy bien. Número 1, ¿por qué el vasto lateral? Y para esto me voy a adelantar un poquito al tema de la siguiente semana, que es la irrigación. Cuando la siguiente semana que vamos a ver cardiovascular, no únicamente vamos a ver corazón, también vamos a ver vasos sanguíneos, que son importantísimos. Dentro de lo que viene siendo a nivel de tu abdomen, a nivel de tu tórax y a nivel de tu corazón, sale una arteria gigante, que es la más grande de todo tu cuerpo, que se llama la arteria aorta. ¿Ok? Esta arteria aorta va a atravesar distintos puntos para poder realizarlo. Compañero Francisco, vuelves a tener tu micrófono encendido. Ahí está ya, ¿vale? Entonces, esta arteria gigante, que se llama aorta, después vamos a ver bien todo su trayecto, vamos a darnos cuenta de qué, de que también va a llegar a nivel abdominal. Y aquí tú estás viendo dos estructuras bien interesantes. Estas son las arterias lumbares. Y como tú ya bien conoces, sabes que tienes 7 arterias, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. Entonces, estas serían las últimas, porque aquí está el sacro y hasta acá está el coxis. Ok, entonces puedes decir que esta es L4 y L5. Ok, hasta aquí todo lo que hemos visto está funcionando. La arteria aorta, que es la arteria más grande de todo tu cuerpo, va a pasar por aquí. Pasa por acá atrás. Y más o menos a la altura de L5, o a principios de la altura de L5, se va a dividir en dos. Esta se va a llamar arteria ilíaca común. Después esta arteria ilíaca se va a dividir en dos. Una arteria ilíaca interna, que su nombre lo dice, se va a ayudar a irrigar todo lo que se encuentra internamente en la pelvis, órganos pélvicos, órganos genitales, etc. Pero la arteria ilíaca interna, que es esta que sobró, esta es la externa, me sirve para irrigar toda la extremidad inferior, toda la pierna, toda la extremidad pélvica. Ahora, más aparte, recuerda que aquí
pasa un ligamento, que es el famoso ligamento inguinal. Nos pasa por acá. Ligamento inguinal, y ahora ya no se llama arteria ilíaca externa, ahora se va a llamar arteria femoral. Voy a cambiar de color, pero sigue siendo una arteria, para que se vea bien dentro del músculo. Una vez que pasa el ligamento inguinal, ya se llama arteria femoral. La arteria femoral recibe ese nombre porque directamente pasa a nivel medial de lo que viene siendo el fémur. Más aparte se empieza a ramificar y demás. Entonces, cuando tú te vas a autoinyectar, para evitar lesionar algún vaso sanguíneo importante, algún nervio importante o algún vaso de retorno, alguna vena, vamos a dibujar aquí tu hermosa jeringa. Tú te vas a autoinyectar, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que dividir de igual manera el muslo en 3 porciones. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y a donde va a llegar tu jeringa, va a ser aquí, en el tercio medio, donde está el vasto externo o vasto lateral. Y si te das cuenta, la aguja es muy chiquita, ¿y qué? Y no va a llegar a lo que viene siendo a la arteria o al nervio. Por eso, para cuando tú te vas a autoinyectar, que sí, se da la necesidad, créanme que sí. Yo lo recuerdo en aquella época donde todo el mundo necesitaba una inyección, pero tú también te enfermas, y si no hay quien te inyecte, pues tú te tienes que saber autoinyectar. Para eso nos sirve la anatomía. Yo sí me he autoinyectado así, sí, por supuesto, por eso por algo te lo estoy diciendo. Sí, sí duele, obviamente duele. No te estaré mintiendo si te dijera que no. Sí, sí duele. Pero es una manera más segura de poder autoinyectarte. Vaso lateral, ligeramente lateral, para evitar tocar algún vaso sanguíneo o algún nervio. Dime Miriam. Maestro, una pregunta. Pero, por ejemplo, la inyección se coloca en el vasto externo, pero así como la colocó usted, o en 90 grados se puede decir. Aquí, O pues, es lo que no lógicamente, entiendo. la aguja está chueca, pero es igual a 90 grados, ¿vale? O sea, la aguja tiene que entrar recta igual, ¿vale? O sea, aquí porque mi aguja está un poquito chueca. Sí, gracias. Entonces, está ya, 90 grados, ¿vale? Entra igual a 90 grados, porque es igual intramuscular. Y sí, sí duele, no te digo que no, sí duele, ¿vale? Pero es importante, porque es mejor autoinyectarnos en el muslo, principalmente en el vasto externo, porque tienes más autocontrol sobre la aguja. Si te intentas inyectar con un espejo y ahí medio atinándole en los glúteos, pues hay mayor riesgo de ¿qué? De que la aguja se rompa, de que la aguja se doble o de que apliques mala inyección al no tener un buen control sobre el punto de punción. Dime Rosario. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ok, acabo de comprender algo, gracias. Hace algún tiempo ya, cuando se hacen los esquemas de vacunación para los menores, la pentavalente va ¿Sí? en el vasto externo. Antesísimos, cuando la mayoría, a lo mejor no sé mis compañeros, cuando yo inicié en esta parte de la enfermería, y estuve en el Seguro Social y hacíamos llevar en medicina preventiva, llevábamos toda la cartilla de vacunación y actualizarlas, bla, 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 pues todas eran en la Pompi. Y luego pues ya avanzó como el tiempo y yo me retiré, por ejemplo, de esa parte, ya no me tocó, por ejemplo, estar viendo vacunaciones y demás, pero cuando fui mami, a mi niña ya le tocaron las penta en el vasto externo y yo así como que creo que estoy aquí perdida en el tiempo porque pues obviamente cuando ya te dedicas a la clínica estás en interna y no te toca ver esto que te vas perdiendo y acabo de comprender esta razón o cuál fue como el motivo de que esta parte de la medicina preventiva pusiera ya por ejemplo, la penta, que es la pentavalente, ¿por qué va en ese lado? ¿Tiene mayor absorción? ¿Es menor riesgo? ¿O qué pasó, doctor? ¿Dónde me perdí? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante y creo que eres el claro ejemplo de que todo esto siempre cambia. En este caso, ¿por qué se prefiere el vasto externo de los muslitos en lugar de la pompita o los glúteos en un bebé?
Principalmente porque a nivel de los muslitos hay mayor cantidad de lo que viene siendo carnita, ¿vale? Si tú tocas a un bebé, te vas a dar cuenta que a nivel de sus glúteos están más pequeños. En cambio, el muslito está más gordito. Por lo tanto, al haber mayor cantidad de músculo, pues hay una mejor absorción de lo que viene siendo la vacuna. En este caso es por cantidad de músculo. En el caso cuando tú tanto inyectas es porque tienes mayor control sobre la aguja y sobre el sitio de punción, ¿vale? Pero es una pregunta muy interesante. De hecho, también actualmente ya no se le llama pentavalente, ahora se llama también hexavalente por otras, porque ya se le añadió otra más, ¿vale? La hepatitis ya se le añadió por ahí, ¿vale? Pero está muy interesante, fue principalmente por este proceso. Además, en vacunación, bendiciones menores de 18 años es el vasto externo. A partir de los 18 meses, mejor dicho, 18 meses, ya es en el bracito, ¿vale? Después seguimos con Eva. A ver, también tienes tu manita levantada. Gracias, profesor. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. Como ya mencioné anteriormente, pues que es un poco más complicado, un poquito más doloroso, un poquito más riesgoso que nosotros nos Sí. inyectamos, que con el espejito, con la pompa y demás. Es algo que de hecho le quería preguntar. En su momento, pues yo no era enfermera cuando empezó la pandemia ni nada. Y mi mamá era la que nos inyectaba. Ella, por miedo a que nosotros le inyectáramos, justamente por no saber, se inyectó en la pompi. Y hasta la Ok. fecha, que ya le digo, ya pasaron años, sigue teniendo un morete en la pompi. Ok, ok. ¿Por qué pasa eso? Pueden ser muchísimas cosas. Obviamente sí hubo alguna lesión a nivel del músculo, desconozco cuál sea la zona, pero también depende qué medicamento sea. Porque regularmente si se va a inyectar algún multivitamínico, por ejemplo el famoso hierro, que sí deja marca, si se aplica de manera, una técnica incorrecta y no se hace de manera profunda, pues esa marca te va a quedar durante muchísimos años. Entonces ahí habría que ver qué fue lo que se inyectó y en qué parte. Precisamente yo siempre, y incluso me tocó con mi esposa decirle, no, te inyectas así. Yo le he enseñado, te inyectas, digo, yo sé que duele más porque lo ves físicamente, y yo también lo he hecho, yo también experimenté conmigo y sí, de verdad. Pero tienes mayor autocontrol con la aguja. En cambio, yo sé que el espejo ayuda muchísimo, pero el ángulo no es el mismo. Entonces, es como que jugarle a ver si no dañas algún nervio. Eso es lo que pudo haber pasado con tu mamá. A lo mejor agarró una zona donde no había tanto tejido muscular y pues recordemos que el tejido adiposo no únicamente es almacenamiento de energía, sino que también puede almacenar medicamentos y ahí a lo mejor se puede quedar atorado ese medicamento o ese colorante que se le aplicó al medicamento. Por eso se quedó con esa marca, ¿vale? No sé si se responde tu pregunta, Eva. Pues sí, de hecho, en su momento, de hecho, se había inyectado, pues, el Rivedosa, básicamente que fue en la zona media de la pompi, así, en el puro Ok, sentido. ok, bueno, eso podría explicar por qué está así. Entonces habría que checar. No le dificulta nada, pero pues estéticamente no se ve también, ¿vale? Bueno, muchas gracias. No, no, al contrario. Dime Rosario otra vez, ¿qué pasó? Otra vez yo, profe. Tengo ahí como esa discrepancia justo con el comentario que hace la compañera. Ajá, Porque hay pacientes que, aunque obviamente sabemos inyectar, lo estamos haciendo en la cara externa del músculo, en la parte superior, nuestro cuadrante. ok, Porque hay pacientes que con los días, ¿no? A lo mejor les dieron 7, 8 inyecciones, comienzan a hacerse estos moretoncitos. Y también he observado que son en general en mujeres que ahora sí que tienen mucho volumen pompudo, pero que entiendo que también en la pompa, en la nalga también hay mucha grasa, ¿no? Para las mujeres que tienen mucho volumen, pues también por ahí hay mucha grasa. ¿Qué pasa? Tengo como esta duda, justo que la compañera la compartió también. ¿Por qué con este tipo de pacientes que tienen suficiente glúteo y que a lo mejor ya llevamos 4 o 3 y 3, por ejemplo, ¿no? En cada pompa, ¿por qué a partir a lo mejor la tercera ya nos deja moretoncito, aunque sepamos la inyección? ¿Hay alguna situación de absorción o necesitaríamos utilizar netamente inyección profunda por esta ok. parte de la grasita? Vale, es una pregunta interesante, pero eso no solamente ocurre con los pacientitos que tienen mayor cantidad de grasa, sino porque recuerda, como estamos constantemente lesionando el tejido, pues sí vamos a causar a final de cuentas
pues una pérdida de la continuidad de la piel, una pérdida de la continuidad del tejido. Va a haber una respuesta inflamatoria. Te cuento bajo mi experiencia, cuando yo tuve mi fractura, mi lesión, a mí me pusieron 3 inyecciones, ya saben, ¿no? Porque me dolía mucho y más aparte de regeneración, lo que me decían en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A final de cuentas, una constante lesión sobre el mismo punto de punción, a pesar de que un día sí y un día no, pues crea mayor, así que mayor lesión, mayor respuesta inflamatoria, por eso la paciente va a referir esto. Lógicamente, también al haber mayor cantidad de grasita, la aguja va a tener que introducirse a lo mejor de manera profunda para llegar al músculo. Por eso les reitero, no solamente es inyectar por inyectar, tenemos que analizar al paciente. Aplicar una inyección también requiere de tu criterio. Y si entre más constante sea el lugar del sitio de punción, a pesar de que sea el sitio correcto, pues entre más lesiones al tejido, mayor probabilidad hay de que ocurra una respuesta inflamatoria sistémica y se genere el hematoma, ¿vale? Eso ocurre normal, a mí también me pasó, y pues fue precisamente por 3 inyecciones, ¿vale? Entonces, entre más se repita la lesión, mayor probabilidad hay de que exista una respuesta inflamatoria más grande, y por eso se genera el hematoma, ¿vale? No sé si respondí tu pregunta, María. Sí, muchísimas gracias, doctor. No, al contrario. Entonces vean que aplicar una inyección también requiere de conocimiento de los músculos. Yo por ahí tenía un compañerito que se inyectaba, pues ya sabes, sus anabólicos y no sé cuántas agujas ya llevaba y decía, es que ya me duele mucho en la nalga y me le aplican bien. Le digo, no está la mala inyección. Le digo, no, lo que pasa es que ya te pasaste tú de agujas, mejor busca otro sitio, inyéctate si quieres en la pierna para que dejes descansar tus glúteos un rato, porque eso sí puede llegar a pasar. Eso lo he visto mucho en pacientes que se creen que por inyectarse se ven mejor estéticamente, pero pues les volteas a ver las inyecciones y tienen unos hematomas horribles, ¿vale? Dejando de lado esta parte, vamos a darnos cuenta de lo que viene siendo, la piernita tiene más músculos. El sartorio que ya te había dicho que es larguísimo, que prácticamente nace desde la espinita hasta lo que viene siendo la pierna. Tenemos el semitendinoso derecho, semimembranoso derecho, que ayuda a darle estabilidad a la piernita. Y tienes en este caso a la cabeza medial del gastrocnemio derecho. Estos gastrocnemios, aquí te muestro otra imagen, tenemos 2, que es aquí donde tenemos a lo que viene siendo a los famosos gemelos. Reciben precisamente ese nombre porque tienen la misma forma. Dime Laura, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas Un noches. favorzote, es que la imagen se ve muy pequeñita. Ok, ¿se ve muy pequeña? ¿Nos la puede ampliar, por favor? A ver, ¿así ya la ves más grande? Sí, lo que pasa es que sale, hace un rato salía mucho más grande. Ah, Y ok. cuando cerró el micrófono del compañero fue que se hicieron pequeñitas y ya no se pudo ver amplia, en Ok. ampliación. Si Por lo que pasa favor. es así, lo que puedes hacer es salir y volver a entrar, o luego a veces en tu teléfono, o si estás en una No, estoy computadora, en aparece. No estoy en estás. mi lap, en mi lap. Aunque estés en tu computadora, lo que tienes que hacerle es picarle a donde estoy presentando para que se te amplíe otra vez la imagen. No, ya le hice y nada, y no veo. Ok. Entonces lo que puedes hacer es salir y volver a entrar. Acuérdate que la sesión es abierta, entonces para que te vuelva a aparecer en grande, ¿vale? Ok, gracias. No, al contrario. Entonces, son los famosos gemelos. Estos músculos son los que a veces principalmente las mujeres, yo es algo muy constante que veo durante todos mis compañeros y alumnos, que hombre siempre se centra sobre todo a entrenar tren superior y mujer tren inferior. Y lo que quieren es el famoso chamorro, ¿no? Que dicen que los gastrocnemios o los gemelos se hipertrofian. Estos músculos como tal no están hechos para cargar, ¿ok? Sí, no están hechos para cargar, están hechos para soportar y resistencia. Si tú a lo mejor has ido al tianguis o has ido al supermercado y por ahí usted mira, la señora tiene sus gemelos bien grandotes, ¿por qué? Porque esa señora camina mucho. Estos músculos no están hechos principalmente para cargar, estos músculos están hechos principalmente para la estabilidad y para la caminata. Por eso cuando ves a una señora que dices que lleva unos gemelos grandotes, no es porque levante la señora 100 kilos, es porque su actividad física es básicamente caminar, subir escaleras, bajar, y esa repetición hace que el músculo también se hipertrofie. Por supuesto que el peso ayuda, pero no significa que entre más cargues, más rápido se van a endurecer tus gastrocnemios o tus famosos gemelos, que se le conoce como el famoso chamorro. Entonces,
Muchas veces aprender la anatomía también nos ayuda a ver cómo es que puedo yo entrenar un músculo. Entonces, ahí les va un tip por si quieren tener esos famosos chamorros. Claro que también esto depende de ahora sí que, de lo que viene siendo la genética de cada quien, pero es algo importante. ¿Ok? Ya pasamos de ver los grupos musculares más importantes, te digo, son muchísimos, y si vemos todos, pues prácticamente nos acabaríamos 2 semanas. Entonces, nada más es ver lo más importante y cómo lo voy a relacionar. Viene otro punto importante, que es la contracción y la inervación del músculo. Antes de pasar a este tema, ¿dudas o preguntas que tengan hasta ahorita? ¿No? Ok. Vale. Hablar de contracción e inervación muscular es un tema un poquito complejo, pero vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Tus neuronas, que dijimos que son las células encargadas y especializadas de generar impulsos eléctricos, son las que van a inervar a la fibra muscular, o a la célula muscular, o al miocito. Es un proceso asombroso. Si tú le haces zoom a esto, que estás viendo acá, le haces zoom a esto, vemos aquí parte del axón, la unión neuromuscular, y vemos que cuando tú le haces zoom a esto, esto es la fibra muscular, la célula muscular, que es una célula sumamente especializada llamada miocardiocito, vemos que como tal la neurona no la toca, deja como que un espacio pequeñito por aquí. A este espacio se le conoce como espacio sináptico o la placa neuromuscular. Vuelvo a repetir, cuando la neurona o el nervio va a inervar, valga la redundancia, al músculo, no lo toca directamente, deja un espacio chiquitito, que se llama placa neuromuscular. En alguna otra bibliografía lo puedes encontrar como mioneural o espacio mioneural. Personalmente y particularmente me gusta más llamarla placa neuromuscular, porque primero va del nervio y después al músculo. Ok. Y aquí te voy a dar un tip para que vayas agarrando la onda de la farmacología, que a veces sientes que es una materia súper compleja. Aquí en este espacio sináptico, que se llama placa neuromuscular, no es como que directamente la neurona vaya a aventar electricidad y se mueva el músculo. No, no funciona así. Sino que lo que va a liberar es un mensaje hecho de acetilcolina. Y lo que hace la acetilcolina es estimular a algo que se llaman receptores de acetilcolina. ¿Qué son los receptores? Si tú quieres aprender farmacología, una de las cosas que tienes que aprender es la teoría de los receptores, para que comprendas cómo funciona un fármaco. Un receptor, lo único que hace es el típico apagador que tienes en tu casa, que lo único que hace es apagar y encender, o lo llamas switch, no sé cómo le llamas en tu región. Pero yo aquí tengo mi ratoncito, y lo único que hacen los receptores es esto: apagar, encender, apagar y encender, apagar, encender. Estos son los receptores. Vamos a ver cómo es que funciona esto y cómo es que se pasa la electricidad, que eso es un punto muy importante de la clase. Pero quiero que sepas que el nervio motor no toca directamente al músculo, sino que hay un pequeñísimo espacio que se llama placa neuromuscular. Ok, este video que me encontré en la red, que es de MC Grant Hill, que nos explica cómo es que está súper organizado nuestro músculo. Aquí estamos viendo al músculo. Vamos a ver que después se divide en ¿qué? En fascículos. Y después de este fascículo se va a dividir en la fibra muscular. Ahora, yo ya te había dicho que la fibra muscular es la célula muscular o también conocida como miocito. Dependiendo la bibliografía que tú estés leyendo, sea gringa, sea española o el libro del tema, si es fisiología, lo llaman principalmente miocito. Si es histología, lo llaman fibra muscular. Entonces, fibra muscular, miocito o célula muscular es lo mismo. Yo te había dicho, esta célula muscular es una célula sumamente especializada, porque no es ni esférica, redonda, ni bolita. Literalmente, es una célula que está muy alargada, como si fuera un cilindro. Es una célula muy cilíndrica. Entonces, fibra muscular,
y célula muscular hacen referencia a esto, a la célula muscular conocida también como miocito. No te confundas, porque a veces aquí te confundes y piensas que fibra muscular es el músculo. No, fibra muscular es la célula muscular o el miocito, que es una célula súper especializada y completamente alargada, de forma cilíndrica. El conjunto de células musculares, de miocitos o de fibras musculares, forma un fascículo y el conjunto de fascículos forma al músculo en general. Mira qué de perfecto está esta organización. Vale, vamos a seguir viendo el video. Y vemos después que de esta fibra muscular, yo te había compartido que la célula no es una bolsa de agua sin forma. Al igual que tú, la célula tiene su citoesqueleto. En el caso de la célula muscular, es tan especializado este citoesqueleto que ya ni siquiera se llama citoesqueleto, sino que se llama miofilamento o miofibrilla, ¿ok? Miofilamento o miofibrilla. Vamos a ponerlo un poquito atrás para explicarte. ¿Vale? Todo estamos viendo que es la fibra muscular, que es la célula muscular especializada cilíndrica. Y cada una de estas cosas, que esa es la miofibrilla, es el citoesqueleto. Yo te vuelvo a repetir, la célula muscular sí es de huesos anchos, porque el citoesqueleto que la conforma es extremadamente grande. Cada una de estas es el citoesqueleto. Entonces, aquí se aplica, sí, aquí se aplica, que la célula muscular es de huesos anchos, es de citoesqueleto ancho, aquí se aplica. Las demás células sí tienen citoesqueleto, pero es muy delgadito. Aquí esa idea que todos me han dicho, no, doctor, es que yo soy de huesos anchos. Ah, bueno. En este caso, la fibra muscular, célula muscular o miocito, sí es de huesos anchos, de citoesqueleto ancho. Y cada uno de este citoesqueleto se llama miofibrilla, ¿vale? Y cada miofibrilla se va a dividir después en un sarcómero. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Un sarcómero. Y el sarcómero es la unidad funcional y estructural del músculo, ¿ok? Si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la unidad funcional y estructural del músculo? Es el sarcómero. Entonces, cada miofibrilla, que es el citoesqueleto de tu célula muscular o de tu fibra muscular, está extremadamente organizado. Vamos a ver qué nos dice la animación. Después de llamarse miofibrilla, ve cómo es que estos pequeños filamentos, cada que tú te contraes, ellos también lo hacen. Mira, todas tus células musculares tienen una organización extremadamente milimétrica. Para cuando tú te quieras contraer, todas lo hagan hacia una misma dirección. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dice la animación. Se contrae. Una fibra se llama miosina y otra se llama actina. Ahora te explico qué es esto. Dice que si llega al ATP, se conecta y es el ATP, y llega aquí el impulso, la unión neuromuscular o placa neuromuscular, permite que salga ¿quién? El calcio. El calcio llega a estas microfibrillas de actina y miosina y hacen que se contraigan, se junten estas dos y se contraigan. Y eso ocurre con todas las demás hacia una misma dirección, ¿vale? Ahora te explico qué es esto, pero vale, y aquí tenemos exactamente esta misma imagen. Vemos aquí al músculo, vemos al fascículo, que es el conjunto de fibras musculares. Esta imagen me gusta mucho porque te dice fibra muscular, que es lo mismo que célula muscular. Y sobre esa célula muscular tenemos en lo que viene siendo una miofibrilla, que es literalmente el citoesqueleto de huesos anchos de la célula muscular. ¿Comprendemos hasta el momento cómo es la microestructura del músculo o lo volvemos a repetir? Entonces, ¿te das cuenta
lo hermoso y organizado que está tu músculo para que tú puedas mover un dedo? Y más aparte, muy bien, perfecto, de esta miofibrilla tiene más filamentos chiquitos. Y estos filamentos chiquitos van a formar el sarcómero, que dijimos que es la unidad funcional y estructural del músculo. Anótalo porque es pregunta de examen. Ok. Si le hacemos un acercamiento a este sarcómero, se ve así. Son un montón de filamentitos. No me interesa que te aprendas los nombres ni las bandas. Quiero que comprendas. Y para eso te traje otra animación. Esta animación que también me encontré en la red está muy padre porque nos explica cómo funciona el músculo. Mira. Ve. Aquí está tu músculo, tu fascículo, tu célula muscular o tu fibra muscular y aquí sus filamentitos. Mira cómo es que para que tú puedas contraerte, todas lo hacen al mismo tiempo para que el músculo se contraiga. Tu sarcómero, lo que pasa a nivel microscópico, voy a quitar el audio, se pasa y vean. Entonces esta animación está hermosa porque ves en tiempo real cómo es que se contrae el músculo y también cómo es que cada uno de estas microfibrillas se contraen también, todas en una misma dirección para que tú puedas contraer tu músculo. Vamos a ver otra animación que también me encontré. Este es un video que me encontré en TikTok de un doctor, donde gracias a la animación 3D y gracias a la tecnología tenemos animaciones como estas. El video tiene audio. Ahorita vamos a dejar que hable. Voy a ponerle play y me avisa si lo escucha, si no, para ahorita moverle algo aquí, ¿vale? Tu cerebro le dice a tu músculo que se contraiga. ¿Qué pasa exactamente? Vamos a averiguarlo. Ok, ¿se escucha? Ok, vale. Vamos a ponerlo desde el principio para que veas. Tu cerebro le dice a tu músculo que se contraiga. ¿Qué pasa exactamente? Vamos a averiguarlo. En esta imagen estamos observando una célula muscular, la cual está innervada por una neurona motora. Esta célula muscular se conforma a su vez de miofibrillas, las cuales estamos observando en este momento. Estas miofibrillas, a su vez, van a estar formadas por sarcómeros, la unidad funcional y estructural del músculo. Las sarcómeras tienen miofilamentos, los filamentos delgados de actina que van de la periferia hacia el centro y los filamentos gruesos de miosina del centro a la periferia. Todo empieza con una neurona motora que manda un potencial de acción hasta la placa neuromuscular. Ahí se libera acetilcolina, que abre canales iónicos de sodio. Esto va a despolarizar la membrana de la fibra muscular. Esta señal viaja y se internaliza por los túbulos T, activando el receptor de dihidropiridina, y este abre los canales de reanodina 1 del retículo sarcoplásmico. Esto va a hacer que el calcio salga disparado al sarcoplasma. Este calcio se va a unir a la troponina C y esto va a hacer que la tropomiosina se quite del sitio activo de la actina. Hace un cambio conformacional. Ahora la miosina puede engancharse, puede unirse a la actina y esta se va a soltar solamente cuando llegue un ATP nuevo. Se recarga y se vuelve a jalar. Esto es el ciclo de puentes cruzados y se repite decenas de veces por segundo. Los filamentos de actina, pues, van a deslizarse sobre los de miosina y el sarcómero se acorta. Y ahí está la contracción. Para relajarse, la bomba cerca, bomba de calcio, gasta ATP para meter el calcio de vuelta al retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, la tropomiosina vuelve a cubrir el sitio activo de la actina. Todo esto en milisegundos, a la vez que mueves un dedo. Entonces, esta animación está muy padre, pero como que dijo palabras que tú a lo mejor no conocías. Para mover un dedo, así suene un movimiento súper insignificante, para que tú puedas hacer esto, todos tus filamentos se están uniendo. Aquí el doctor dijo unas palabras un poco medio extrañas que ahorita yo te las voy a ir explicando. Y para eso me voy a apoyar de esta imagen. ¿Dónde está? No, no te preocupes. De esta imagen, que me gusta mucho porque aquí sí me dice célula muscular, mi fibra muscular, que es lo mismo, que a veces hay esa confusión. Vamos por partes entonces. Vamos a explicar qué es lo que nos dijo el doctor en su video.
te digo, al final de cuentas, son conceptos que tú ya conoces. Simplemente ahora los llaman de diferente manera. Voy a recortar esta imagen. Te lo vamos a explicar. Ok, perfecto. Vamos a ver qué hace referencia. Todos deberíamos de estar viendo exactamente esa misma imagen, pero ahora es la otra pantallita donde te puedo rayar. Vamos a ver qué es lo que me dijo el doctor, que yo como que dijo sarcolema, dijo retículo sarcoplásmico, dijo sarcoplasma. ¿Qué son esas palabras extrañas? No te preocupes, son conceptos que tú ya conoces, simplemente como te repito, en medicina hay muchísimos sinónimos. Bien, vamos a empezar entonces desde el principio, ¿sí? Sabemos que la neurona como tal no toca. Dijimos, la neurona llega y sí, pareciera que toca a la célula muscular, pero si tú le haces suma a esto, hay un pequeñísimo espacio, ¿ok? Hay un pequeñísimo espacio. Ese pequeñísimo espacio recibe el nombre de placa neuromuscular. Aquí lo voy a poner. Ok. Vamos a añadir esta misma imagen, pero ahora únicamente un espacio. Vamos a recortarle el lazo. Ok, únicamente me voy a llevar esta. Para que no te confundas y veas menos conceptos. Vamos a bloquearlo. Entonces, cuando llega la neurona a la fascia muscular y hacia a inervar cada una de las células musculares, voy a cambiar de amarillo para que se vea mejor. Un amarillo un poquito más intenso. Y vamos a añadirle un poquito más de grosor. Ok. Cuando llega la neurona aquí, dijimos que como tal no toca al músculo. Si tú le haces un zoom, podemos darnos cuenta que se ve así. La neurona. Y aquí está el músculo. Ya no lo toca. Este pequeñísimo espacio se llama placa neuromuscular. O sea, este cachito se llama placa neuromuscular. Lo único que hace básicamente esta neurona, la voy a volver a colocar porque no me gustó cómo había quedado. Lo único que hace esta neurona es liberar una sustancia que se llama acetilcolina. La podemos encontrar abreviada como ACH, y aquí te lo voy a apuntar. ACH es acetilcolina. La acetilcolina se va a liberar de la neurona. ¿Hacia dónde? Hacia la placa neuromuscular. Y dentro del músculo vas a tener estos famosos receptores, que te vuelvo a repetir, estos receptores son como si fueran apagadores, como si fueran switches en tu neurona, en tu célula, en tu músculo. ¿Qué es lo único que es un apagador? Lo mismo que voy a hacer aquí. Apaga, enciende. Apaga, enciende. Y este receptor se va a llamar receptor de acetilcolina. ¿Ok? Entonces, aquí en la placa neuromuscular vas a tener tú estos receptores de acetilcolina. Ok. Se libera con el impulso de la neurona la acetilcolina hacia este espacio chiquitito que se llama placa neuromuscular. Y aquí tienes receptores de acetilcolina. Pero como cada vez vamos a especificar más, estos receptores de acetilcolina, como se encuentran en músculo y van a hacer una función de contracción, tienen un nombre y apellido completo. Se llaman receptores colinérgicos. Ay, ¿por qué colinérgicos? Porque vienen de acetil, colina, colina, coliner.
coline. Y érgicos de acción. Por eso se llaman colinérgicos. Ok, ya me quedó claro su primer nombre. Colinérgicos, receptor de acetilcolina de colina. Ok. Así, receptores colinérgicos, nicotínicos, musculares. Así se llaman. Los receptores de acetilcolina que se encuentran a nivel del músculo, su nombre completo con apellido son receptores colinérgicos, nicotínicos, musculares. ¿Qué es lo único que hacen esos receptores? Bueno, se libera la acetilcolina hacia el espacio o la placa neuromuscular. Voy a hacerlo suma a esto. ¿Qué hace esta acetilcolina? Va a empezar aquí a estimular a estos receptores. Estimula este y estimula este. ¿Qué es lo único que quiero ahorita que comprendas? Voy a agarrar uno de color azul. Lo único que hacen estos receptores de acetilcolina no es como que le pasen electricidad a la célula. O sea, sí tenemos electricidad, pero ¿a través de quién? Abren canales para que entre el sodio. Y el sodio es positivo. O sea, el sodio que se encuentra acá afuera va a poder entrar porque la acetilcolina estimula el receptor de acetilcolina y se abre la puerta para que entre el sodio. Y el sodio, como es positivo, pues es lo que genera electricidad. ¿Y cómo se le llama a esa electricidad? Se le llama potencial de acción. No es que la neurona mágicamente le esté mandando así los toques. No, sino que hace la neurona, libera acetilcolina. Esta acetilcolina va a estimular a este apagador, a este switch. Imagínate que la acetilcolina es el guardia de seguridad. El receptor de acetilcolina es el switch que abre la cochera. Entonces, lo único que hace el guardia de seguridad, que es la acetilcolina, se acerca, apachurra el interruptor de acetilcolina y se abre la puerta. Cuando se abre la puerta, se entra el sodio. Y al entrar el sodio, como es positivo, genera electricidad y a eso se le conoce como potencial de acción. Ahorita quédate con este concepto. Ok, hasta aquí. ¿Vamos bien? Es un poquito complejo, pero nada más quédatela así. Lo único que hace la acetilcolina es abrir la puerta para que entre en positivos y la célula se vuelva positiva. Ok, perfecto. Ahora, una vez que ya entró el sodio, pues se va a positivizar la célula. ¿Qué ocurre a nivel de mi célula muscular? Que como te vuelvo a reiterar, es una célula bien única y detergente, porque es una célula cilíndrica. Al igual que toda célula, tiene organelos, ¿ok? Tienes organelos dentro de la célula. Pero como es una célula tan única y detergente, ya no se van a llamar igual. Dijo retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es un organelo que tú ya conoces, que es el retículo endoplasmático liso. ¿Te acuerdas que teníamos dos? Uno rugoso y uno liso. Rugoso era para sintetizar proteínas y liso era para sintetizar lípidos. Pero estamos hablando del músculo. Aquí pues no hay lípidos, casi no hay casi lípidos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con toda esta maquinaria? Ahora por eso se llama retículo sarcoplásmico, que se va a encargar en este caso de almacenar calcio. ¿Ok? Tiene la función de almacenar calcio. De almacenar calcio. Ok. Dijo también sarcoplasma. Dijo también sarcoplasma. El sarcoplasma no es nada más y nada menos que el citoplasma. Solo que como es una célula única y detergente,
Su retículo endoplasmático liso no produce tantos lípidos. ¿Cuál es su principal función? Almacenar calcio. Y como su función ahora es diferente, ya no se llama retículo endoplasmático liso, ahora se llama retículo sarcoplásmico. Ok. El citoplasma, que es el agüita que se encuentra en la célula, como es una célula única detergente, ya no se llama citoplasma, ahora se llama sarcoplasma. De ahí provienen esos nombres, ¿ok? Ahora sí ya entendimos de dónde salen esos nombres tan raros. Son los organelos que tú ya conoces, simplemente ahora tienen otros nombres diferentes, porque es una célula bien única y detergente. Ok. Y hay otro organelo que tú también ya conoces y por eso me he estado guardando el color azul. ¿Qué son estas bolitas, doctor? ¿Qué son estas bolitas que yo desde hace rato estoy viendo? Esta. Es un organelo que tú ya conoces hasta el cansancio, que se encarga de formar energía y de la respiración celular. Tienes toda la razón si pensaste en mitocondrias. Como ya de por sí las mitocondrias tienen una función bien única y detergente, a esas sí no se les cambió el nombre. Esas se siguen llamando mitocondrias. ¿Y cuál es su función? Pues generar ATP. Ok. Y el retículo sarcoplásmico almacena el calcio. Perfecto, me queda claro de dónde salen estos nombres. Entonces, llega el impulso eléctrico, que no es como que pasa electricidad de la nada, sino lo que hace que es, libera la acetilcolina, sale la acetilcolina, estimula el receptor de acetilcolina, pero como tú ya tomaste clase con el doctor David, sabes que se llama receptor colinérgico nicotínico muscular, porque ahí se encuentra. ¿Qué es lo que hace? Entra el sodio. Al entrar el sodio, como es positivo, genera electricidad, algo que se llama potencial de acción. ¿Qué es lo que hace este sodio aquí? Pues haz de cuenta que es como si el sodio es el mejor amigo del calcio. Y así como vamos a recordar esas maravillosas épocas cuando salías a jugar a la calle con tus amigos. Tú eres el calcio que vives adentro del retículo sarcoplásmico. Y tus amigos son los sodios que vienen a tocarte a tu casa. Dicen, hey señora, ¿puede dejar salir a jugar al calcio? Y sí, bueno, vete a jugar, hijo, vete a jugar con tus amigos. Eso es lo que hace el sodio, ¿vale? El sodio que entró por la acetilcolina, lo único que hace que es, llega aquí está el sodio, llega aquí y le toca la puerta, oiga señora, ¿puede dejar salir a jugar al calcio? Sí, sale el calcio, sale. Y el calcio sale a jugar. ¿Se libera dónde? A la agüita, al citoplasma, pero como estamos en la célula muscular, se liberan el sarcoplasma. ¿Ya entendimos ahora cómo funciona el sodio y el calcio? Ok, perfecto. Vámonos a irnos más arriba. Ahora sí con esta imagen. Ya salió el calcio. Gracias a su mejor amigo el sodio. Ok. Ahora yo te había dicho que la unidad funcional y estructural del músculo se llama sarcómero. O sea, esto. Hay dos miofibrillas muy importantes aquí. Una es de actina y otra es de miosina. Entonces, el calcio lo que hace es como aquella persona o aquel amigo que te presentó al amor de tu vida o que te va a presentar al amor de tu vida. Es como el cupido. El calcio lo que hace que es junta a estas dos miofibrillas. Al juntar a estas dos miofibrillas, imagínense que estas dos plumas son las dos miofibrillas, el calcio lo que hace es juntarlas. ¿Para qué? Para que se conecten y puedan circular, puedan hacer una contracción. Eso es lo que hace el calcio. Entonces el calcio que sale a jugar, lo que hace es juntar a estas dos fibras, a la fibra de actina y a la fibra de miosina, que son como estas dos plumas. Están separadas, el calcio las presenta frente a frente y al conectarse hacen tanto match que hacen una contracción muscular. Y eso ocurre a nivel de todas las miofibrillas que tiene tu cuerpo. Esa es la función que tiene el calcio. Entonces, con esto que te acabo de decir, calcio permite la contracción.
Entonces, la contracción que es calcio dependiente. Ok, entonces tienes aquí a tu filamento de actina, están separados, pero el calcio dice, mira, actina, yo tengo un amigo que te va a caer muy bien, yo sé que se van a llevar muy bien, ¿no? Y él los junta. Al juntarse estos dos, se llevan tan bien que se juntan tanto que forman una contracción. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la sustancia que genera la contracción? Es el calcio, ¿ok? ¿Hasta aquí entendemos bien el papel del calcio? Ok, pero había otro protagonista por ahí que eran las mitocondrias, ¿no? Que había un montón. Estas mitocondrias van a ser las que van a arruinar la cita. O sea, están yendo de perlas la cita, pero de repente llega la mamá, que es la mitocondria. Llega la mitocondria. La mitocondria dijimos que crea ATPs. Crea ATPs. ¿Y el ATP qué es lo que hace? El ATP es como ese mensaje de WhatsApp que le manda a la cita, ¿sabes qué, hija? Ya regrésate porque ya es muy tarde. Despídete, yo sé que te lo estás pasando muy bien, pero ya es muy tarde. Ok. Entonces, el ATP lo que hace que es, vuelve a separar estas dos estructuras. ¿Qué ocurre con el músculo? Se vuelve a relajar. Entonces, calcio, ya las había juntado. ATP es el mensaje que arruina la cita. Se separan, se vuelve a relajar el músculo. Y eso ocurre con todas las miofibrillas que tienes en tu cuerpecito, perfectamente bien organizadas. Entonces, ¿cuál es el papel del ATP? Es la relajación. La relajación es ATP dependiente. Una vez que ya se liberó todo esto, pues el calcio pues tiene que regresar a tu casa. Es, por ejemplo, tú ya saliste a jugar con tus amigos, el sodio ya se va a su casa. Tu mamá, que es el retículo sarcoplásmico, te grita otra vez, calcio, ya regrésate, porque ya es muy tarde. Y este calcio se va a volver a almacenar otra vez ¿en dónde? En el retículo sarcoplásmico, para cuando otra vez vuelva a venir su amigo sodio y pregunte por él, vuelva a salir y vuelva a juntar otra vez a estas dos parejas, a la fibra de actina y a la fibra de miosina. Y después llega la mitocondria, que las vuelve a separar, y el ciclo se repite indefinidamente hasta que mueres. Hasta aquí comprendimos bien cuál es la función de cada una de estas estructuras. Ok, perfecto. Y tú dirás, bueno, ya me contó el bonito romance, ya me sé aquí. Ahora, cuando yo te ponga esta animación por completo, ya la vas a poder comprender de mejor manera. Ya sabes dónde viene el fascículo, ya sabes que la célula muscular es la fibra muscular o miocito. Le hace un acercamiento a sus huesos, que son sus filamentos. La célula es de huesos anchos. Y a la miofibrilla, y cada miofibrilla tiene sus dos protagonistas, que es la miosina y la actina. El calcio las junta. El calcio las junta. Otra va a ser suma aquí. La miosina y la actina. El ATP lo que hace que es quitar esa unión. Quita esa unión. Pero lo que viene siendo el calcio, que se libera aquí porque llega al sodio a través de su potencial de acción en la placa neuromuscular, el calcio sale ¿de dónde? De su casa, que se llama retículo sarcoplásmico. Este calcio lo que hace que es presenta a los dos, presenta a la miosina con la actina. ¿Vale? Dice, mira, yo quiero que la conozcas porque es muy buena onda y yo creo que se van a llevar muy bien. Y se conectan, hacen tanta conexión que forman una contracción muscular. Y eso le ocurre a todas en general. Y después, ¿quién llega? Pues la mitocondria está ahí de chismosa. Y lo que hace es que el ATP es ese mensaje que arruina toda la cita. Y se tienen que despegar, básicamente. ¿Vale? Es así como funciona la contracción muscular.
Y tú dirás, bueno, David, ¿de qué me sirve todo eso, doctor? Ya que ya entendí esta maravillosa ingeniería súper organizada que estoy, ¿de qué me sirve a mí todo esto? Ya entendimos esto. Bueno, te pongo otra vez esto porque esto sí es pregunta de examen. Si yo te pongo del examen, ¿quién genera la contracción? Recuerda que es calcio dependiente. ¿Quién llamó al calcio? Pues el sodio que entró gracias a la acetilcolina. Y que la relajación es ATP dependiente. ¿Quién crea la ATP? Las mitocondrias. Ok. Contracción, calcio dependiente, no lo olvides. Relajación, ATP dependiente. Si tú alguna vez has estado con un pacientito que ya no está con nosotros, te vas a dar cuenta de que se pone rígido, que es el famoso rigor mortis. Pero, ¿qué es el rigor mortis con todo esto que acabas de aprender? Dice, también se le conoce como rigidez cadavérica, que es un fenómeno post-mortem. Dice, esto ocurre porque en la contracción muscular, para la relajación, se necesita ATP y que el calcio entre otra vez a su casa, que se llama retículo sarcoplásmico, a través de la bomba cerca. Cuando el paciente ya no está con nosotros, ya no hay producción de ATP, ya no hay quien llame al calcio. ¿Qué ocurre con el músculo? Se queda rígido. Por eso el paciente, cuando fallece, se pone rígido, porque ya no hay producción de ATP, ya no existes. Ya no hay quien llame otra vez al calcio. ¿Qué ocurre con los músculos? Se quedan rígidos. Esto es lo que ocurre con el famoso rigor mortis, ¿ok? Ahora tú ya comprendes por qué el paciente se pone rígido cuando fallece en lugar de ponerse flácido durante las primeras 24 horas. Dime María. Entonces podríamos, o bueno, quiero pensar que así lo estoy entendiendo o que es correcto mi entendimiento o incorrecto. ¿Podríamos decir que el rigor mortis es la pérdida del potencial de acción? Exactamente, la pérdida del potencial de acción. No hay quien regrese a calcio a su casa y no hay creación de ATP. Y sin eso, el músculo se queda rígido. Muy bien, estuvo muy bien esa aportación de este compañerita. ¿Vale? Doctor, tengo una, bueno, no sé cuánto nos falta de nuestra clase, tengo una duda muy, muy, muy grande con esto que acabamos de ver ahorita. Ok, Pero dime. ¿qué pasa? Ay, Dios, ¿cómo lo estructuro? Entiendo y La ahorita vemos. experiencia, mejor la ¿Vale? experiencia. ¿Mande? Mejor la Dime. experiencia. Mi hija pasó de un sangrado de nariz que le pasaba muy frecuentemente, que afortunadamente dejaba de pasar, a una hemorragia nasal. Una hemorragia que no pude parar, que era una llave su nariz. ¿Y qué pasó aquí por esta situación de esta pérdida de potencial de acción? Obviamente tuvo, estoy nerviosa, obviamente tuvo perdió volumen sanguíneo. Ok. Ella tuvo esta fase, yo revisé, no había signos, no había latido, no había nada, pero en automático se puso rígida. Pero no sé por qué pasó, digo, regresó antes de Ok. que llegara yo a una clínica, pero no comprendo fisiológicamente. Sí puedo entender que tuvo esta hemorragia y que tuvo se me fue la palabra, doctor, cuando llegan porque se fue la sangre, ¿no? Porque se fue el líquido. Ok. Se chocó básicamente. Ajá, porque bueno, no se cae porque la agarré, pero era una tabla, no podía doblarla, no podía moverla, Ujú. era una tabla completa, ¿no? Y ya no había, la verdad es que fue una cuestión muy desesperada, porque yo revisé respiración, si fuera mínima con espejo, porque estaba sola y no la aguantaba, estaba extremadamente dura y pesada, como he visto algunos pacientes, y también he tenido la fortuna o desfortuna, está el paciente y se está despidiendo, se está yendo, y bueno, sigue flojito y sigue tibio y demás. Y no entiendo aquí por qué ese choque tan fuerte al tener este shock hipovolémico. Ya lo recordé, es que me puse Ujú. como... ¿Por qué, bueno, por qué pasó?
por el mero shock hipovolémico, porque aparte es en mi experiencia tanto como enfermera como de vida, no me había tocado ver a un paciente en shock de hipovolémico. Entonces, cuando lo tuve en mi casa con ella, no tuve una respuesta inmediata, no sabía qué hacer. Considero que el llegar ahí fue porque la hemorragia fue muy grande, me dijo que se sentía mareada, le dije que era normal por la pérdida. Yo estaba preparando las cosas para podernos mudar a ir a visitar a algún médico precisamente por esta hemorragia tan grande, pero me dice que antes quiere pasar al sanitario y la llevo al baño y le da vómito, hace mucha pipí y una especie de diarrea, como agua, ¿no? Ujú. Y yo ahí fue que la vi vaciarse y ya no sabía cómo qué hacer porque estaba vomitando, se estaban saliendo todos sus líquidos. Vomitó, hizo mucha pipí, hizo popó en agua y seguía la sangre saliendo y solo me dijo, tengo sed. Le dije, no puedo darte agua porque voy a hacer un choque, mami, por favor, solo moja mis labios. Le llevé un vaso que lo tocara, toca el agua con los puros labios, que no lo pasara, pero en ese momento así se pone rígida y se Ujú. cae, bueno, se suelta, ¿no? Pero ahí no sé si sí tuve dijeran estas experiencias cercanas a la muerte o netamente el cuerpo se desconecta para, no sé, autoestabilizarse, doctor. La verdad es que fue una cosa tremenda. Yo llego al médico y ella ya llega bien, además, ¿no? O sea, pero no Ok, sé, no, justo no te viendo preocupes. esto, no sé qué pasó ahí. Es una pregunta muy interesante que tiene muchos puntos. Ahorita la voy a estacionar para terminar y ahorita enfatizo tu pregunta. Es un tema muy asombroso y yo sí he llegado a ver pacientes así y te explicamos qué ocurre ahí, ¿vale? Sí se relaciona con esto, pero tiene otros mecanismos neurológicos también, ¿vale? Entonces la voy a estacionar para darle continuidad y al final la respondemos, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre con el rigor mortis. Vamos a ver qué otra cosa te puedes llegar a encontrar aquí. ¿Cómo se manifiesta fisiológicamente la enfermedad de tétanos en los músculos? Ya sabes, la famosa enfermedad causada por una bacteria que se llama Clostridium tetani. Ya sabes, es un paciente que trabaja en la construcción y se acaba de rasgar con lo que viene siendo un, algún metal oxidado, algún clavo, y se tiene contracciones musculares dolorosas. Número 1, el Clostridium tetani, que es una bacteria, genera la toxina que se llama tétanos. La toxina tetánica bloquea los neurotransmisores. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Al bloquear los neurotransmisores de GABA, de lisina, que se encuentran en la placa neuromuscular, ¿qué va a ocurrir con esas contracciones? Van a ser incontrolables y van a ser muy dolorosas. ¿Por qué? Porque directamente se están metiendo con los receptores que tú ya conoces. Por eso te digo, a final de cuentas, la bacteria no causa eso, causa la toxina que crea, que hace que en este proceso que se llama neurotransmisión a través de la placa neuromuscular, aquí es la neurona y aquí está el músculo, bloquea estas señales. No se pueden apagar y encender de manera correcta estos receptores. ¿Qué ocurre con la contracción? No son contracciones voluntarias y son también contracciones muy dolorosas, ¿ok? Eso es lo que ocurre con la manifestación del Clostridium tetani. Son los dos ejemplos que te doy con la información que tú ya acabas de conocer, que como te reitero, tú ya lo has visto. Tú ya has visto fallecer algún pacientito, ya sabes por qué se pone rígido, y porque cuando ya es muy raro encontrarse a pacientes con tetanización, de ahí su nombre, la tetanización de los músculos, porque se ponen rígidos. Y eso también lo provoca una bacteria que se llama Clostridium tetani a través de su toxina tetánica, que bloquea estos receptores, estos neurotransmisores, y ya no permiten que el músculo se contraiga y se relaje con normalidad. También ocurre esto, ya es más raro de ver, porque ya hay muy pocos pacientes que se enferman por Clostridium tetani, porque de cierta manera estamos vacunados, pero si la llegas a ver, ya no te sorprenda el motivo fisiológico. ¿Ok? Y antes de pasar con la pregunta de su compañerita, toda esta magia que acabamos de ver de la electricidad se genera principalmente por un organito o un organelo muy importante que se llama membrana plasmática. Esta imagen, que está muy bonita, que me la robé de aquí,
donde podemos observar en este caso a quién, a una célula, representación, ya sabes que esa célula como tal no existe, simplemente es una representación, y aquí podemos ver a tu membrana celular, membrana plasmática, o tu bicapa de fosfolípidos, que no es únicamente una barrera, sino que también permite la entrada y la salida de sustancias. Aquí estamos viendo una proteína transmembrana, que también se les conoce como canales, por donde van a entrar y salir sustancias específicas. Y es aquí donde llega este famoso diagrama del potencial de acción, ¿ok? Antes de pasar a esto, ¿dudas, preguntas que tengan respecto a todo lo que acabamos de ver? De todo lo que vimos de contracción, todo lo que vimos de esto. ¿Ok? Parece. Entonces, acuérdense de esos conceptos que son importantes. Yo te había dicho, entra el sodio, gracias a la acetilcolina. Este fenómeno, tú ya lo has visto. Vamos a tomar como base tus primeras clases que te dieron anatomía y fisiología, que es donde vimos los tipos de transporte, ¿ok? Los tipos de transporte. Voy a presentarte la otra pantallita y prácticamente ya voy a darte una introducción a potencial de acción, ¿vale? Aquí estamos viendo este mismo diagrama que yo te vi. Nuestras células siempre van a estar negativas, de menos 70, menos 55 a más 30. Siempre van a estar nuestras células negativas. Aquí estamos viendo una representación, una célula. Y esto que estás viendo aquí es su membrana celular o membrana plasmática. Vamos a seguir el principio de mis tipos de transporte. Afuera de la célula, habíamos dicho que hay mucho sodio. Afuera hay muchísimo sodio. Y este sodio es positivo. Adentro hay muy poquito sodio. Entonces, siguiendo esta regla de los transportes, ¿qué será más fácil? ¿Sacar más sodio o meter más sodio? Pues creo que la pregunta obvia pues, es meter más sodio porque acá afuera hay muchos y acá adentro hay poquitos. Y esto va a ser gracias a que la membrana no está sellada. Tiene en este caso una proteína que se llama canal. Este canal de transmembrana es el canal de sodio. Se llama así, canal de sodio. Por lo tanto, ¿qué va a entrar aquí? Pues únicamente va a entrar sodio. Y el sodio es positivo. Y poco a poco, como va a ir entrando el sodio es positivo, adentro de la célula se va a llenar ¿de qué? De lo que viene siendo sodio, que son positivos. ¿Qué va a ocurrir? Si tu célula está apagada, va a empezar ¿a qué? A positivizarse. Y a eso se le va a conocer como despolarización. ¿Qué despolarización? Es pasar a lo positivo. ¿Ok? Eso es la despolarización. Así como tengo algo que es pasar a lo positivo, tengo algo que dice que es pasar a lo negativo. Y a eso se le conoce como repolarización. Más adelante vamos a ver qué fenómenos hacen que la célula se vuelva positiva y se vuelva negativa, ¿vale? Pero ahorita quiero que te quedes con esos dos conceptos. La célula se va a empezar a positivizar, que eso se le llama despolarización, gracias a que la membrana celular tiene un canal de sodio. Y siguiendo el principio de transporte, que vamos de un lugar a donde hay poquito, a donde hay mucho, a donde hay poquito, o sea, a favor del gradiente de concentración, el sodio va a empezar a entrar. Y como el sodio es positivo, va a empezar a positivizar la célula poco a poco. Y a eso se le conoce como despolarización. ¿Ok? Entonces, quiero ahorita que te quedes con esto. Creo que has recibido bastante información ahorita hasta el momento. ¿Dudas, preguntas que tengas ahorita de estos dos conceptos? Son muy básicos, pero son importantes. ¿Vale? ¿Dudas de lo que explicamos anteriormente de la contracción muscular? ¿Todo bien hasta acá? Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar de proyectar aquí para pasar ahora sí.
Entonces, ahora sí vamos a responder la pregunta de nuestra compañerita. Está muy buena esa pregunta. Número 1. Cuando tenemos un paciente chocado por choque hipovolémico, recordemos que tenemos 3 ventanas. Hablar de estado de choque es básicamente un mundo porque hay muchísimas clasificaciones. Si es que tenemos la oportunidad de vernos en una materia que se llama cuidado del paciente médico quirúrgico, es una materia muy clínica y se presta mucho a mi perfil, y explico lo que es estado de choque. Pero en general, puede haber un choque hipovolémico por una epíxtasis, si es que es el sangrado nasal, sí, sí existe. Y es más común, sobre todo ahorita aprovechando los eventos deportivos. Ya saben, balonazos en la cara, la cabeza y, híjole, epíxtasis, pero al por mayor. Cuando se pierde sangre, recordemos que mi cuerpo está en un equilibrio, en una homeostasis. La sangre no únicamente es agua, también trae electrolitos y trae nutrientes. Uno de los principales órganos que es bien payaso ante cualquier disminución de electrolitos, de oxígeno y de glucosa, es el cerebro. Cuando empezaste tú, en este caso cualquier pacientito, en el caso de Eva, su hija, su familiar, empezó a perder una gran cantidad de sangre, el cerebro resintió este cambio. Por eso, una de las principales ventanas neurológicas para el estado de choque sigue siendo neuro, porque es uno de los órganos más payasos que tienes. Y si tuvo un sangrado nasal abundante, que es la epíxtasis, sí puede llegar a contribuir a tener problemas neurológicos. Por eso es que tu familiarcito empieza a tener náuseas, vómito. ¿Por qué tiene náuseas y vómito? El cuerpo va a intentar mantener vivo a los órganos vitales, a los órganos diana: cerebro, corazón, riñón, pulmones, hígado. ¿Y a quién le va a quitar esa sangre? A los intestinos. Al quitarle la sangre a los intestinos y mandársela a esos órganos importantes, ¿qué va a hacer el intestino? Va a resentir esa respuesta por la hipoxia y por eso el paciente va a tener náuseas y va a tener vómito. También le quita la sangre a lo que viene siendo aquí a la piel para mandársela a los órganos vitales. Por eso el paciente va a estar frío, por eso el paciente no tiene pulso periférico y por eso el paciente está bien inconsciente porque el cerebro anda sufriendo todo esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que en general pasa con un estado de choque hipovolémico y todavía hay más. Te digo, es un mundo hermoso, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Pero eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con este paciente? Número 1, controlar la hemorragia. Les paso un tip aquí que vale unos cuantos pesitos. Si no tienen epinefrina intranasal, que nunca hay, pueden utilizar un medicamento que se llama oximetazolina. Lo que haces es, le impregnas una gasa, una serpentina, y la introduces. Este medicamento lo que hace es una vasoconstricción, como si fuera la epinefrina. Al hacer una vasoconstricción, detienes el sangrado nasal, ¿vale? Es un medicamento que usas para la descongestión nasal, pero que también sirve en este caso. Yo lo he ocupado, eso lo aprendí cuando me tocó ir al INER, y pues le llega a un paciente se puede chocar. Es muy peligroso eso, ¿vale? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, María. Es un tema muy interesante y sí se relaciona porque hay un desequilibrio electrolítico enorme, ¿vale? Sí, doctor, muchísimas gracias. La verdad es que insisto en que no, ni siquiera en la parte clínica o en la práctica, no me había tocado verlo y creo que la única vez que vi uno perdieron al paciente, pero yo ya solo llegué con el carro rojo y me retiraron ya Sí, para hacer maniobras. que ya no se pudo hacer más, ¿no? Pero cuando me pasó a mí fue como, ok, es un sangrado nasal, pero aquí obviamente le coloqué sus gasas profundas, pero obviamente no llevaban pues ningún medicamento y lo que hizo obviamente fue comenzar a vomitar la sangre porque pues no se estaba haciendo esa vasoconstricción. Entonces vomitaba la sangre y le dije, bueno, es que es más por acá y se las volví a quitar, ¿no? Porque las mojosas era una cosa. Sí. O sea, o sea, se estaba vaciando, ¿no? Y entonces no entendía por qué. Obviamente, pues, la palidez en tegumentos que se volvió completamente, no era amarilla, era transparente, Sí, su pues, piel no tenía pues nada, ¿no? Precisamente por eso. Pero no entendía, es decir, comprendo ¿cómo le digo? Lo tremendo de la situación, pero no lo entendía desde la parte fisiológica, ¿no? Que a lo mejor lo único que en algún momento llegué a leer y a consultar y a buscar información fue eso, ¿no? Que a lo mejor el switch, o sea, el cerebro hizo pues bajar un switch para mantener de forma interna
vivos los órganos más importantes y lo demás pues esperar a que volviera, ¿no? Y la verdad es que así como se fue esta parte de segundos en las que está completamente rígida, de esa misma forma regresó, literal fue como Sí, apagar sí, el sí. switch y a encenderlo, ¿no? Y otra vez está la luz completa. Fue como complicado y bueno, pues ya lo único que hicimos con el médico que visité fue, pues la dejé en casa, la canalicé yo y le puse ahí los medicamentos y demás para recuperar el volumen sanguíneo. Aquí hay como un dato curioso que me sigue asombrando hoy, es que se le toman sus muestras de laboratorio para ver si por ahí trae un problema plaquetario y demás. Y es como curioso, es como raro, no sé por dónde abordarlo, porque no tiene, no sale nada, ¿no? Ni siquiera traía, por ejemplo, después del sangrado tan abundante que la verdad yo no puse atención cuando yo regreso a la casa, como la había dejado en el bote de la basura, que estuviera sangrando. O sea, yo alzo el bote de la basura y pesaba una enormidad de la basura que netamente es pues de la recámara y que tiene a lo mejor por ahí papeles de la nariz de sonarse, o sea, cosas que no pesan y pesaba de sangre, tenía el enorme coágulo de sangre. O sea, fue como me percaté que ahí era donde más había perdido, más que cuando la llevo al sanitario porque quería ya vomitar. Y o sea, a mí me sigue llamando esto mucho la atención de por qué no hay en la parte clínico, en la parte de laboratorios, por qué todo está en los normales, dentro de la normalidad. Híjole, todo lo que sale ahí, ¿no? Todos le hicieron química sanguínea, le hicieron de 30 y tantos elementos, y todo salió y el médico iba por el factor 8, una cosa así, que estuviera pues lastimado y la verdad es que todo salió ahí bien y a mí me sigue teniendo este choque. A veces lo he canalizado o pensado que, como comenté en alguna otra clase, fue un bebé como con muchos problemas, un embarazo muy problemático, un bebé de 7 meses, pero que además entre los 3 y 4 años es internada en tercer nivel por el famoso síndrome Kawasaki, que en teoría ya no tendría que tenerlo, doctor, pero ¿cómo le digo? Los signos, tiene ahorita 13 años, 14 años, y lo sigue teniendo. Es justo cuando viene este clima como comienza a volverse frío, ¿no? Y en su Ujú. momento me dijeron, es que esa niña tendría que vivir a una altura máxima, en el estado de Veracruz. Y yo dije, Ok. pero a mí me hace daño el calor. Pero en esta parte médica me cuesta trabajo entender por qué cuando le hacen laboratorios, cuando le hacen y demás, salieron normales, ¿por qué no hay ni siquiera, por ejemplo, pues a lo mejor por ahí una anemia, ¿no? Unas bajas plaquetas por el enorme sangrado, porque además lo hicieron así es decir, en el mismo momento cuando llegamos al médico hacen todo esto, ya después la traigo yo a casa, la canalizo, pero ¿por qué sale todo normal, doctor? O sea, ¿por qué no hay Una alteración, dices, ¿no? Que una alteración en las me cuesta plaquetas. como trabajo esa parte? Ajá. Mira, aquí puede decir algo muy interesante. Hay muchísimos factores por los cuales uno puede tener una epíctesis o una hemorragia nasal, y la más común es la lesión. Cuando veamos respiratorio y veamos la circulación de la fosa nasal, vamos a percatarnos de que tiene una pequeña telita y abajo se encuentra un plexo. Un plexo a grandes rasgos puedo decirte que es una red de vasitos sanguíneos extremadamente diversa, que se encuentra muy superficial y a veces con cualquier lesión, por muy mínima que parezca, sí puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para que siga sangrando. Ahora, eso explica el sangrado, pero lo que no explica es por qué se fue tan prolongado. Aquí hay dos cosas. A lo mejor, no sé, desconozco el caso, pero hacia nivel estructural, pero sí te puedo decir que si no consumió algún tipo de medicamento, algún analgésico, a lo mejor se golpeó, le dolía la cabeza, y lo más común es que a veces nos tomamos las famosas aspirinas. La aspirina sí es un AINE, pero tiene una función que se llama antiagregante plaquetario. Si a lo mejor tu familiarcito se golpeó y se tomó unas aspirinas y después se rascó, ese mismo efecto del fármaco hacía que no dejara de sangrar. Eso es algo muy común y ha pasado mucho, sobre todo ahorita eventos de fútbol, que recuerdo cuando le dieron un balonazo, un señor se cayó de la moto y se toman una aspirina. El paciente sigue sangrando,
No porque tenga problemas plaquetarios, sino que es el mismo efecto del medicamento el que causa esta acción, que evita que las plaquetas se agreguen y se forme el coágulo. Entonces, eso es lo que puedo recordarte y es lo que me ha tocado más durante la consulta cuando he estado en urgencias o cuando he cubierto pues eventos deportivos, que es algo muy frecuente a veces. Sí, eso es cierto, doctor. La noche anterior me había dicho que le dolía mucho la cabeza, pero no le di Ujú. aspirina porque sé que como tiene problemas de sangrados, empezó ella como a los 4 o 5 años, que le salía, le goteaba y así, ¿no? Entonces no le doy aspirinas, pero le di, deje que recuerde y le comento. Y me puse a leer justamente el medicamento y decía, ¿no? Que una de sus contraindicaciones era que pudiera tener sangrados el paciente. Y Ujú. entonces tengo la nota por ahí, no darle fulanita cosa, además de que Sí, sí, sí. es alérgico a un montón de cosas del medicamento, ¿no? Sí, entonces, mira, quiero Daba que mucho. observes que a veces el paciente puede estar normal, pero por ese tipo de acciones se puede llegar a complicar mucho. Yo te lo menciono porque yo a mí cuando me llegó un paciente que se cayó de la moto, igual se había tomado 2 aspirinas de 500. Y me decían los paramédicos, es que no se le quita, no para de sangrar. Digo, pues es la aspirina. Entonces vamos a ver la manera en la que vamos a parar el sangrado, que sí o sí, pero a veces es ahí donde entra un poquito la automedicación. O sea, yo sé que conocemos, pero ante la duda mejor hay que estar activados, porque sí puede hacer la diferencia entre una situación pequeñamente susto a una situación más grave. Entonces, muy buena tu aportación, María. Está muy, muy interesante. Tienes ahora sí que todo un reservorio de experiencias que sirven para Tremendo. nutrir la clase. Entonces, está muy bien, no te preocupes, ¿vale? Los demás compañeritos, dudas, preguntas que tengan hasta el momento. A ver, dime, Eva. Quien no tenga dudas ya se puede ir retirando, no pasa nada. Hemos terminado la sesión del día de hoy. Dime, Eva, ¿qué pasó? Es una pequeña dudita, más que nada con el último tema que tocamos sobre ya lo que son los cadáveres, se podría decir. Ajá. Cuando tienen las reacciones involuntarias de que pues ya están, perdónenme las palabras, ya están bien tiesos, ya pasaron al otro mundo hace horas. Ok. Ya están, ya sea que están rígidos, muscularmente, que no hay, reacción cerebral, etcétera, etcétera. Porque hay veces que luego se les levanta un brazo, lo mueven, se levantan, caminan. Ok, esos básicamente son reflejos involuntarios y es básicamente lo último que queda, por así decirlo, de energía y de vida. Por eso es que se vuelven ahora así como que a contraer. Es algo normal. En los seres humanos no es tan común, pero en otro tipo de animales, incluso cuando ya están muertos, se llegan a mover. Pero es exactamente el mismo principio, ¿vale? De que es lo último que queda de reserva y eso hace que tengas, pues ahora sí que contracciones involuntarias, ¿vale? Pero es algo que pasa porque, por así decirlo, como que la energía se queda almacenada, se pasa después y como que de repente sientes que se mueve el brazo otra vez. Eso es normal que pase. Digamos que son nuestros últimos aires de energía. Ah, ok. Es que, bueno, igual que como con la compañera, también tengo una que otra experiencia. Estaba, de hecho, yo de estudiante en su momento, y un enfermero nos dijo, se pueden poner a practicar canalización con el paciente. Era Ok. un señor, en situación de calle, indigencia, muchas enfermedades y demás, y pues realmente nadie iba a reclamar el cuerpo, se iba a mandar a fosa común. Ok. Pero de la nada, esta persona que ya estaba fallecida, se levanta, suelta un grito y se avienta otra vez a la cama. Ok, eso sí tuviste una experiencia Ganas de muy tocar un cuerpo. interesante. Ya desde allá me dio miedo ir al dices, ¿no? No, muy interesante tu caso. Hay otros temitas más ahí que hablan precisamente de toda la fisiología que ocurre después de que nos vamos. Pero en general es muy raro que llegue a pasar eso, creo que yo nunca lo he visto. Sí he visto que se mueven, pero no así como dices tú, que se levantan y gritan. Eso nunca lo he visto, pero sí sé que existe y es parte de la fisiología que cuando ya nos vamos, que también ocurre por estos fenómenos, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Vale, chicos? Entonces, si no hay más dudas, no más preguntas, pues esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Recuerden que nos vemos la siguiente semanita, ¿vale? Nos vemos el día lunes.